Muy buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar acerca del tema medición y escalamiento. Este tema está conformado por 4 integrantes: William Rojas, Felipe Martínez, Kelly Castañeda y quien les habla, Mónica Alexandra Goderto. En la primera diapositiva les voy a hablar acerca de la medición y el escalamiento. La medición significa asignar números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. También advierte que por lo menos no es el objeto, sino algunas de sus características. Por lo tanto, no medimos a los consumidores, sino a sus percepciones, actitudes, preferencias u otras características pertinentes. En la investigación de mercados, los números suelen asignarse por una o dos razones. En primer término, los números permiten efectuar un análisis estadístico de todos los datos obtenidos. Y en segundo, los números facilitan la comunicación de las reglas y los resultados de la medición. Como pueden ver en esta gráfica, les voy a mostrar una escala básica de medición. En la primera línea podemos ver la escala nominal, que son los números asignados que se le dan a los corredores. Es decir, a los 3 corredores que están allí les dan el número 7, 8 o 13. Pueden ser diversos. Y en la segunda escala ordinal, el ordenamiento es por rangos de los ganadores. Es decir, va al primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Ese sería como la escala ordinal, el término que se le da a esta escala. Y la escala de intervalos sería como la clasificación de desempeño en una escala de 0 a 10. Es decir, el desempeño que han tenido todos estos jugadores durante el trayecto: 8.2, 9.1, 9.6. Y la escala de razón es el tiempo para determinar en segundos. Entonces, el tiempo en que cada jugador se tomó para correr. Entonces serían 15.2, 14.1 y 13.2. Espero que el tema les haya quedado muy claro y seguimos con la siguiente, que son las técnicas comparativas. Muchísimas gracias. En la segunda diapositiva nos habla de 4 escalas básicas de medición. Entonces iniciamos con la escala nominal. La escala nominal es una de las escalas cuyos números sirven solo como etiqueta o rótulos para identificar y clasificar objetos, con una estricta correspondencia de 1 a 1 entre los números, y los objetos se utilizan como identificación. En la escala ordinal, la escala es la de clasificación, en la cual se asignan números a los objetos para identificar el grado relativo en que se posee una característica. Esto permite determinar si un objeto tiene mayor o menor grado de características que otros objetos. También tenemos la escala de intervalos, que es donde se utilizan los números para calificar objetos, de tal forma que las distancias numéricamente equivalentes en la escala representan distancias equivalentes en las características medidas. La escala de razón es la escala más alta y es la que proporciona la mayor cantidad de información. Nos permite al investigador todas las clasificaciones de los objetos, jerarquizarlos y comparar los intervalos. También es significativa para calcular razones de los valores de la escala. Técnicas comparativas de escalamiento. Escala comparativa, uno de los 2 tipos de técnicas de escalamiento donde hay una comparación directa de los objetivos estímulos entre sí. Se realiza en 2 productos del mismo tipo. Ejemplo, pongamos el ejemplo de las hamburguesas. Vamos a probar, pongamos el ejemplo de las hamburguesas del PRI y las hamburguesas de Casa Nostra. Entonces allí nos damos cuenta pues cuál de las dos nos va a gustar más en cuanto a la textura, el sabor. Allí también tiene que ver lo que es el precio, el tamaño. Entonces esa técnica comparativa se hace así. Es un mismo producto, pero digamos que lo diferenciamos en cuanto a lo que les decía, el sabor, la textura y demás. Este tipo de técnica se hace, como les decía, en 2 productos iguales. Tenemos las escalas no comparativas. Es una de las 2 técnicas de escalamiento donde cada objeto que sirve como estímulo se escala independientemente de los otros objetos del conjunto de estímulo. Un ejemplo de esta escala no comparativa se realiza ya es en 2 productos que no son iguales. Digamos que vamos a hacer un ejemplo de las plataformas de comercio electrónico. Digamos que allí podemos elegir, digamos que una plataforma es, digamos, Mercado Libre y Dafiti. Estas 2 plataformas que sirven para lo mismo, para hacer una compra. Entonces ya ahí se da a escoger pues ya cuál de las 2 plataformas a usted le parece mejor en cuanto a que los productos llegan más rápido, que pronto los productos sean un poco más económicos, o también digamos que sea más seguro. Esa es un ejemplo de la escala no comparativa. Tenemos también
la escala comparativa, escalamiento de comparación apareada. Técnica de escalamiento comparativo donde se muestra al encuestado dos objetos al mismo tiempo y se le pide que elija uno de acuerdo con cierto criterio. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal. Un ejemplo de esta aplicación, imaginemos una encuesta en la que se quiera determinar la preferencia de los consumidores de dos marcas, digamos que de champú A y champú B. Entonces, a cada encuestado se le presenta ambas marcas y se le pregunta cuál de estas dos marcas de champú prefiere para usted, digámoslo así. El encuestado debe elegir una de las dos opciones. Este proceso se repite con diferentes pares de marcas para obtener una matriz de preferencia que permite identificar cuál de las dos marcas es más preferida en general por los clientes. Tenemos el escalamiento por rangos ordenado. Técnicas comparativas de escalamiento en la cual se presentan simultáneamente varios objetos en los encuestados y se le pide que los ordenen o clasifiquen de acuerdo con su cierto criterio. Un ejemplo de este escalamiento por rango ordenado es, vamos a poner el ejemplo de una empresa de móvil, digamos que Apple. Digamos que allí ellos deben saber las características para valorar a sus clientes y elegir un Apple pues, de las características que mejor les guste. Digamos que ponen a calificar las siguientes características, digamos que la cámara, la duración de la batería, el tamaño de la pantalla, el precio y la velocidad del procesador. Entonces en el estudio se le pide al encuestado que califique estas 5 características de la más importante a la menos importante, de acuerdo con sus preferencias personales. Un encuestado podría decir pues que dar la siguiente orden de acuerdo a su preferencia. Digamos que él dice que la primera preferencia para él es la duración de la batería, la segunda preferencia es la velocidad del procesador, la siguiente es la cámara, la cuarta el precio y por siguiente el tamaño de la pantalla. Este es un ejemplo de la encuesta que se considera que la duración de la batería es la característica más importante para este cliente, seguida por la velocidad del procesador y así sucesivamente. Los resultados de múltiples encuestados se pueden analizar para identificar tendencias generales como cuáles son las características más valoradas pues, por los clientes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Felipe Martínez y hoy le voy a hablar sobre las escalas comparativas, en específico del escalamiento de suma constante, que dice que es una técnica de escalamiento comparativo en que se requiere que los encuestados distribuyan la suma constante de unidades como puntos de valores, vales, engomados o fichas entre conjuntos de objetos, estímulos con base a cierto criterio. Aquí a continuación tengo un cuadro donde se ven las escalas no comparativas, escala de clasificación continua, las características básicas, unos ejemplos, ventajas y desventajas. En 2 diapositivas más adelante voy a dar 2 ejemplos sobre la escala de clasificación continua y sobre la escala de clasificación de suma constante. Escala de clasificación continua. Esta escala de medición no comparativa es la que los encuestados clasifican los objetos colocando una marca en la posición apropiada sobre una línea que va de un extremo a otro de la variable que sirve como criterio, la forma en que se puede variar de manera considerable. A continuación le voy a explicar un ejemplo de los cuales encontré del escalamiento de suma constante. El ejemplo nos dice que las personas distribuyen una suma constante de unidades, puntos o monedas entre un conjunto de objetos, estímulos con respecto a un criterio. La asignación del punto refleja la importancia que asigna la persona con cada atributo. Este escalamiento es de naturaleza ordinaria, es comparativo y no se generaliza. A continuación tengo el caso, nos habla de que se representarán 6 atributos referidos a una galleta. Por favor, distribuir en 100 puntos entre los atributos de manera que asigne un mayor valor al atributo que considere más importante y un menor valor al atributo que consideramos menos importante. Si el atributo no es nada importante para ti, asignale 0. Pues en este escalamiento de suma constante lo que hacemos es coger un producto y asignarle una puntuación a lo que la persona le parece lo más importante de una escala de 1 a 100. En este caso lo referimos en 5 puntos, que es precio, envase, sabor, forma, dureza y crujencia. Esto pues es una encuesta. Como lo dice el enunciado de escala constante. Entonces aquí es donde el encuestador le hace la encuesta al encuestado, valga la redundancia, donde le dice que distribuya la puntuación que él crea que es más importante de 1 a 100 para así sacar los datos estadísticos. Entonces aquí he dado un ejemplo. Tengo como del precio, asignamos 20 puntos. En el envase asignamos 15,
En el sabor asignamos 20. En la forma al encuestado no le interesa la forma, entonces le da una puntuación de 0. En la dureza le da 15 puntos. Y en la crujencia de la galleta le da una puntuación de 30. Y aquí si lo vemos, sumando la puntuación que le dio el encuestado, da una totalidad de 100, que es lo que nos pide pues como tal la encuesta. Aquí ya cuando la tabulamos a los encuestados a las encuestas, vemos que hay dos que no cumplen con el criterio, que es esta de acá, que su puntuación fue 90. Esta nos dice que si se pasa de 100 o no da 100 como tal, pues la encuesta no se tendrá en cuenta, ¿listo? Entonces aquí vemos que hay otra que da 115 puntos, entonces esta tampoco se toma en cuenta. Ya lo que hacemos aquí es sacarle la media a estos datos y ya aquí nos da una valoración como tal. Entonces nos bota unos puntos donde nos da el ranking de distribución de atributos en una galleta. Entonces nos dice que para esta encuesta el sabor tiene el 42,78%, o sea que para las personas que fueron encuestadas la mayor votación fue para el sabor, o sea que es el que más hay que tener en cuenta. En la provincia nos dieron el 10,67% ocupando el segundo lugar, donde es el segundo atributo que más importó. El precio, no siendo muy relevante, nos da un 15%, la dureza del producto de la galleta da un 14,44%, el envase un 6,11% y la forma de la galleta nos da un 5%, siendo la menos importante, la menos tomada en cuenta en la encuesta aplicada. El ejemplo que tengo de escala continua es un análisis que le hacen un análisis de factores que le hacen a un empleado donde le van a evaluar el conocimiento del puesto, la calidad del trabajo, la cantidad de trabajo, la rapidez en el trabajo y la dedicación en el trabajo. Aquí pues vemos las escalas, tiene óptima, buena, regular, malo y pésimo, ¿sí? Donde lo evalúan, donde decimos que en conocimiento del puesto le dan una puntuación de 8, en calidad del trabajo le dan una puntuación de 5, en la cantidad de trabajo, pues estas serían las horas, le dan 9 de calificación, la rapidez en el trabajo le dan un 10 y la dedicación le dan un 6. Lo que podemos es todos estos factores que estamos evaluando, los sumamos y los dividimos por la cantidad de factores que estamos evaluando. Esto nos da una puntuación de 7.5, que si lo vamos a buscar aquí en la escala estaría ubicado entre 8 y 7. Entonces aquí nos da como resultado que la evaluación que le hacemos a esta persona se encuentra en un promedio bueno, ¿sí? Entonces digamos que en las definiciones que tenemos acá podemos decir que el trabajador que fue evaluado, sin ser excepcional, es satisfactorio, superior al promedio del cual fue evaluado. Buenas noches, mi nombre es William Holguín. Yo voy a hablar acerca de las escalas no comparativas. Las escalas no comparativas son técnicas de medición utilizadas en investigaciones de mercado y encuestas que permiten a los encuestados evaluar un único elemento, producto o servicio, sin compararlo directamente con otros, a diferencia de las escalas comparativas donde se evalúan más elementos entre sí. Las escalas no comparativas se centran en la evaluación de un solo objeto en términos de atributos como satisfacción, calidad o preferencia. Las escalas no comparativas tienen una clasificación. En esa clasificación encontramos que las escalas no comparativas se dividen en escalas de clasificación continua y en escalas de clasificación por reactivos, donde en las escalas de clasificación por reactivos encontramos otras escalas, que son como las herramientas que se utilizan para llevar a cabo ya sea las encuestas, las entrevistas, para obtener pues resultados de calificación. Estas escalas son la escala de Likert, la escala diferencial semántico y encontramos la escala de Stapel. En cuanto a la escala de clasificación continua, nos habla de que lo que hace es presentar al entrevistado una pregunta y se le pide que califique de acuerdo a lo que considere que es lo más adecuado para él, y se le dan dos rangos opuestos, un rango que puede ir desde probablemente el peor hasta un rango donde va a probablemente el mejor o totalmente insatisfecho, y otro rango que puede ir a totalmente satisfecho, como lo muestra el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de escala de clasificación continua, donde pues allí nos muestra de que cómo calificaría McDonald's como restaurante de comida rápida. Vemos que en un extremo está probablemente peor y en el otro extremo está probablemente mejor. Allí la persona encuestada pues traza una línea
vertical en la línea horizontal que divide un polo del otro. Luego pasamos a ver las escalas por clasificación, las escalas de clasificación por reactivos. En las escalas de calificación por reactivos nos habla de que es un tipo de herramienta utilizada en encuestas y estudios de mercado para medir y evaluar opiniones, actitudes o percepciones sobre diferentes atributos, productos o servicios. En esta escala se presenta una serie de elementos o reactivos que los encuestados deben clasificar o calificar de acuerdo con ciertos criterios. ¿Qué son los reactivos en sí? Los reactivos son los elementos que se están evaluando. Pueden ser productos, servicios, características específicas o afirmaciones. Dentro de la clasificación por reactivos encontramos a la escala de Likert. Es una de las escalas más utilizadas en las encuestas y como herramienta de medición tiene 5 categorías, tiene como base 5 categorías. Van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. En esta escala, en el momento de realizar la calificación o en el momento de hacer como el planteamiento de lo que se pretende analizar, se va a hablar siempre en enunciados, como lo muestra el siguiente ejemplo. Allí vemos un ejemplo de la escala de Likert, donde pues encontramos los rangos del 1 al 5. Vemos que en el rango número 3 hay como un punto neutro, porque dice ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el rango 1 pues es totalmente en desacuerdo y el rango 5 totalmente de acuerdo. Allí encontramos unos enunciados que hacen referencia a McDonald's. Por ejemplo, el enunciado número 1 dice McDonald's vende comida de alta calidad. Entonces ahí en la tabla vemos los ítems con los respectivos números, ¿cierto? De acuerdo a la calificación que le vaya a dar la persona que está siendo entrevistada. Pasamos a otra escala que es la escala diferencial semántico. La escala diferencial semántico es una escala de clasificación de 7 puntos, no comparativa, cuyos extremos están asociados con adjetivos bipolares que tienen carácter semántico. A diferencia de la calificación continua, acá el entrevistado tiene 7 espacios de un extremo al otro. Vamos a ver el ejemplo. Allí pues hay dos ejemplos, digamos que están los dos ejemplos distribuidos, realizados de una manera diferente en cuanto al diseño de la encuesta, pero pues vemos que cumple con los ítems de la escala como tal, de 1 a 7, donde en un lado encontramos una palabra y al otro lado encontramos el opuesto de esa palabra. Entonces, en el ejemplo 1, donde vemos al futbolista, nos habla acerca de la selección Colombia, ¿cierto? En cuanto al concepto que se tiene o cómo se describe a la selección Colombia. Entonces vemos que en la primera palabra encontramos organizada y va la calificación del 1 al 7, allí hay unas casillas, y al otro lado encontramos desorganizada, o sea, encontramos lo opuesto. Si nos vamos para el ejemplo de McDonald's, que está estructurado de una manera diferente, allí sí vemos como una línea recta, pero está dividida por 7 espacios, y encontramos lo mismo. Encontramos, digamos que allí pregunten algo acerca de McDonald's, cómo lo percibe el público a McDonald's. Entonces, por ejemplo, allí en el primer ítem encontramos la palabra poderoso, y al otro lado encontramos la palabra débil. Y así vamos bajando, mirando las otras palabras, y encontramos otros enunciados donde tenemos una palabra al inicio y al otro lado tenemos lo opuesto. Esto es en la escala diferencial semántico. Y pasamos a hablar de la escala de Stapel. La escala de Stapel es una técnica de medición utilizada en investigaciones de mercado y encuestas. Esta escala permite al encuestado calificar un objeto o atributo en una escala que suele ir de -5 a +5, donde los valores negativos indican evaluaciones desfavorables y los positivos indican evaluaciones o resultados favorables. Esta escala no tiene un punto neutro, no tiene un 0. A diferencia de pronto de la escala de Likert, la escala de Stapel, se centra en un solo atributo, lo que facilita obtener una evaluación directa. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la escala de Stapel. Allí vemos también un ejemplo con McDonald's, donde tenemos dos ítems, la comida de alta calidad y el mal servicio, ¿cierto? La comida de alta calidad vemos que hacia arriba encontramos los rangos que van del 1 al 5 de manera positiva, y del otro lado encontramos hacia abajo del -1 al -5, al igual que en la parte del mal servicio. Entonces allí ya de esta manera la persona encuestada se encarga de calificar de acuerdo a la satisfacción que sienta relacionado a estos dos ítems que se están evaluando. Y por último, las variantes en las escalas no comparativas de clasificación por reactivos. Cuando nos hablan de las variantes, se refiere a las diferentes formas o configuraciones que pueden adoptar las escalas no comparativas de clasificación por reactivos. Esto implica que aunque existen formatos estándares, como ya los mencionamos, cada escala tiene como su formato estándar, como su base,
Los investigadores tienen la libertad de modificar aspectos como lo son los números de categorías, pueden usar menos o más de las categorías que comúnmente están allí en cada escala. También pueden modificar el tema en cuanto al tipo de escalas, pueden elegir entre escalas con números impar o par de categorías, dependiendo del objetivo que tenga la investigación. También el formato de presentación, puede optar por presentar las escalas de manera vertical, horizontal, con o sin números, entre otros. En sí, las variantes lo que sugiere es que hay múltiples maneras de diseñar y utilizar las escalas para adaptarse mejor a las necesidades específicas del estudio y a la naturaleza de los participantes. Ya para terminar, pues quiero dar como una conclusión relacionada al tema, y pues lo que logramos identificar es que las escalas no comparativas de clasificación ofrecen una gran flexibilidad en su diseño, permitiendo a los investigadores adaptarlas a las necesidades específicas de sus estudios. Muchas gracias.